Buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar eh, nuestra capacitación. El día del tema de hoy que vamos a tratar es sobre la didáctica, ¿no? Dentro del proceso pedagógico. Mi nombre es Martín Linares Chavarría y yo les voy a acompañar a ustedes en esta capacitación. ¿Ya? Ya saben, en cualquier momento escríbanme, ¿no? Hagan sus comentarios para que puedan desarrollar el tema más dinámico. ¿De acuerdo? Muy importante entonces su participación con sus comentarios. Quiero que vean esta imagen, ¿ya? Esta imagen donde podemos decir varias cosas, ¿no? Cómo ven aquí a la profesora, cómo ven a los estudiantes, ¿no? Sería importante que me digan ustedes, a ver, cómo ven ustedes, ¿no? ¿Cómo es esta clase de la profesora que está queriendo entrar o no queriendo entrar? ¿Cómo lo ven ustedes a la profesora, a los estudiantes? A ver, ¿alguien si puede participar, por favor? Muy importante su participación. Pueden por el chat también me pueden escribir, ¿ya? Por el chat voy a estar atento a que ustedes también puedan escribir. Ya, a ver, ahí está varios de ustedes que me pueden apoyar. Profesor, buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas disculpe. tardes. Es un caos total porque la profesora viene a las clases que yo veo y todo está en un desorden total, ¿no? No están desordenados, uno están jugando, uno están peleando, están ahí. O sea que para mí la profesora pensó que los niños deben estar todos, ¿no? En sus carpetas, pero ella entra y está todo desordenado, ¿no? Está todo desordenado. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene otro punto de vista? ¿Otro parecer? ¿Cómo ven ustedes el salón de clase? ¿No? ¿Cómo lo ven? A ver, Profesor, buenas ¿qué tardes. tal? Observo que hay mucha aglomeración de niños, demasiada cantidad de niños. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Odalis. ¿No? Qué bueno entonces sus participaciones y es verdad, ¿no? Hay aglomeración, parece un caos, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, aquí tenemos que ver una mirada pedagógica, ¿ya? Entonces, muy importante es hacer esa mirada pedagógica dentro del proceso que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? El día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque va a depender de nuestra mirada para desarrollar todo nuestro contexto de la educación, ¿no? Entonces, muy importante cómo nosotros hacemos la mirada, ¿ya? Podemos hacer la mirada del caos, que es un caos tremendo, ¿ya? Podemos hacer la mirada también de que hay muchos, ya sabemos que en nuestras aulas hay 30 estudiantes, ¿no es cierto? Y con cada uno de ellos debemos trabajar. Y ahí está la didáctica, ¿no? La didáctica de cómo trabajar con cada uno de los estudiantes, con todo este grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la mirada pedagógica, ¿no? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un niño en el pupitre de la profesora, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué inteligencia tendrá ese niño? No me pregunto, este niño qué me ha criado. No, mi mirada pedagógica es, ¿qué inteligencia tendrá este niño? ¿No? Y cómo yo no voy a entrar todo, ay, me voy a asustar, ¿no? Estos son los chukis, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer mi mirada pedagógica, porque si yo dentro de esta manera sorprendido, asustado, ¿y ahora qué hago con estos niños? ¿Qué viene? Viene el estrés, viene no sé qué hacer, vengo a renegar, ¿no? Entonces, el primer punto
es qué miradas tengo yo ante esta realidad y convertir esta aula, ¿no es cierto? Porque acá, si se dan cuenta, hay varias inteligencias, ¿no? Por ejemplo, acá el niño ha agarrado una regla, ¿no? Y está tocando ahí como si fuera su guitarra. ¿Qué inteligencia tendrá? ¿No es cierto? Por acá hay un niño que se cree científico, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué inteligencia tendrá cada estudiante para lograr que nuestra aula sea lo ideal para nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos dos realidades, o varias realidades, ¿no? Tenemos una situación de que hay mucha gente, muchos niños, ¿no? En nuestras aulas, ¿no? ¿Cuántos niños en inicial? ¿Cuántos niños en primaria? ¿Cuántos niños en secundaria, ¿no? Imagínense trabajar con 30 estudiantes, ¿no? Y cada uno tiene su propia personalidad, su propia. Entonces ahí entra la didáctica, ¿no? La didáctica. Entonces vamos a ver nosotros para que este aula, que no sea un caos, se convierta en esa aula ideal, ¿no? En esa aula que nosotros quisiéramos que sea, ¿no? El aula ideal, el aula que podemos lograrlo, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes, ¿no es cierto?, han encontrado, han dicho, ¿no? Han escuchado de otro profesor, mira esta aula del D o del A, son así, así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo convertimos ese, esa mirada, ¿no? De un aula, entre comillas, problema a un aspecto más pedagógico, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo tú miras tu aula, ¿no? Cómo te miras tu aula para poder llegar a esa aula ideal que tú vas a desarrollar, ¿no? Entonces, la didáctica nos va a ayudar para ello, ¿no? Pero ¿qué es la didáctica? Tenemos que entender qué es la didáctica para que yo pueda desarrollar y ver en un aula no como un caos, ¿no? Sino como una visión pedagógica de qué yo tengo que hacer con este niño que se está tocando la guitarra, ¿no? O como con la regla, ¿no es cierto? Con este niño que se subió a la carpeta, ¿no? Con este niño que está jugando por aquí. Entonces yo tengo que ver una mirada pedagógica, ¿no? Y es ahí donde entra la didáctica, ¿no? ¿Qué es la didáctica entonces? Vamos a partir desde la etimología, ¿no? No dice que la didáctica viene del griego didaskein, que significa enseñar, ¿no? Y del tecné, que es el arte de enseñar, ¿no? Y de verdad que ser unos artistas, ¿no? Muy bien, Odalis. Entonces, de verdad que tenemos que ser artistas para poder, diseñar, ¿no? A un estudiante que tiene muchas potencialidades, pero que todavía no sabe canalizarlo, ¿no? Por eso que la didáctica es el arte de enseñar, ¿se dan cuenta? Es el arte de poder llegar a un estudiante, ¿no? Y no solamente a uno, sino a 30 estudiantes, ¿no? 30 estudiantes o el número que tengas dentro de tu aula. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a desarrollar nosotros este punto sobre la didáctica, ¿no? Y vamos a verlo un poco más estudiado el concepto de la didáctica, ¿ya? Vamos a ver qué es la didáctica, pero según Nerisi, ¿no? ¿Qué nos dice este autor? Miren, es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene como finalidad dirigir el aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, yo veo a un estudiante determinado, yo tengo que hacer un pequeño estudio, cómo puedo llegar a este estudiante, ¿no? Para que pueda tener el aprendizaje, ¿no? Por eso la didáctica es un conjunto de recursos técnicos que nosotros tenemos.
y en nuestras aulas tenemos varios recursos para trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, la idea es que el estudiante, gracias a la didáctica, pueda alcanzar la madurez para enfrentarse ante una realidad, ¿no? Eficientemente, responsablemente, ¿no? Y actuar como ciudadano dentro de nuestra sociedad. Por eso que la didáctica es, nos invita a ver esos recursos, ¿no? Técnicos, pedagógicos, ah, digitales, ¿no es cierto? Para poder usarlos con esos estudiantes, ¿no? Que, entre comillas, problemas, ¿no? Entonces, tenemos que analizar esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, cada área, ¿no es cierto?, tendrá su propia didáctica y hay didácticas que son generales, ¿no es cierto? Ahora, hay objetivos de la didáctica, ¿no? El objetivo es que podamos llevar a cabo el propósito de la educación. ¿Y dónde encontramos el propósito de la educación? En el currículo nacional, ¿no? En la misión y visión del colegio, ¿no? En el PI, etcétera, ¿no? Cada realidad tendrá su propia propósito de la educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, también nos permite la didáctica ser más eficaz, ¿no? El aprendizaje y la enseñanza. Gracias a estos métodos, técnicas, ¿no es cierto?, que nosotros vamos aplicando en el aula, podemos ser más eficaces y eficientes. También va a permitir, ¿no?, nuevos conocimientos de distintas ramas, ¿no?, de la educación, de la psicología, la sociología, la filosofía, ¿no? Nos ayudan a poder eh, tener nuevos conocimientos, ¿no? Ahora la tecnología. Entonces, está orientada a la edad evolutiva del estudiante. ¿Para qué? Para ayudarles, ¿no?, a desarrollar Entonces, todos los estudiantes tienen una inteligencia. Entonces, yo les voy a ayudar a que canalicen esa inteligencia de cómo pueden desarrollar. Miren qué importante la didáctica, ¿no? Entonces, para eso tenemos que adecuar la enseñanza, adecuar el aprendizaje, ¿no? De acuerdo a las posibilidades y necesidades de los estudiantes. Entonces yo tengo que adecuarlas. Entonces hay un diseño universal de aprendizaje en la cual nos dice que tenemos que desarrollar la educación para todos, no importa la condición, ¿no es cierto? Entonces tengo que saber adecuarlas a la realidad que está viviendo un estudiante. También nos inspira a las actividades escolares, ¿no? A ver desde la realidad del estudiante. Muchos, por ejemplo, preguntan, ¿no? ¿Me pueden dar una programación curricular del área tal? ¿No? Por supuesto que te puedo dar, pero de nada va a valer si no la adaptas a la realidad que está viviendo tus estudiantes. Entonces, la didáctica nos manifiesta que tenemos que ver cómo podemos ayudar a los estudiantes, ¿no? Aplicando diferentes actividades que puedan orientar, ¿no es cierto?, el progreso continuo de los estudiantes. Entonces, es importante guiar a los estudiantes, ¿no? Organizándonos, ¿no? Para evitar pérdida de tiempo y esfuerzos inútiles. Entonces, a eso en la didáctica nos manifiesta que tenemos que organizarnos, ¿no? Llevar a cabo un acompañamiento a los estudiantes, un modelado, un control del aprendizaje que nos permita, ¿no?, que ellos puedan recuperarse, reforzarse, ¿no?, en el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Vienen todos los objetivos que tenemos en la didáctica para que nosotros podamos desarrollarlas, Ahora, le decía que la didáctica es el arte de enseñar.
¿no? Y no se está refiriendo a la belleza, ¿no? De unos materiales que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le decimos a los niños, hagan su proyecto de un volcán, ¿no? Y qué bonito el volcán, que esto, que el otro, ¿no? Pero no se refiere a eso, que sea bonito el volcán, ¿no? No a un objeto pedagógico, ¿ya? A un objeto pedagógico. Sí le pediría, por favor, el audio. Ya, el audio, por favor, es muy importante para que no se cruce, ya no podamos respetarnos, ¿ya? Entonces, como les decía, eh, qué importante es ver la didáctica como un arte, lo que nosotros hacemos para las cualidades intelectuales, para el progreso de los desempeños, de las capacidades, de las competencias, ¿no? Entonces, todos nosotros como docentes poseemos habilidades, ¿no? Habilidades para comunicarnos, para hacer uso de las diferentes herramientas, ¿no? Y se trata de que nosotros podamos tener ese esfuerzo de llevar a los estudiantes una enseñanza de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Desde el campo de pedagógico intelectual, ¿se dan cuenta? Obviamente, para que los estudiantes puedan resolver problemas de su realidad, ¿no? Ese es el arte, ¿no? Es el arte de que un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje podamos diseñar y transformar esa realidad para que pueda lograr sus aprendizajes. Ese es arte, ¿no? Ese es arte. No solamente en cuanto a la belleza. Entonces, también la didáctica es una ciencia. Si es una ciencia, entonces tiene que entrar a un proceso de investigación, ¿no? De observación. Por eso comencé con esa de observar, cómo tú observas tu aula. Lo primero, cómo tú observas, y a partir de ello tú te haces un, un proceso de enseñanza, cómo tú miras al estudiante desde el momento que tú ingresas al aula. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ves como una oportunidad o como un caos? ¿Se dan cuenta? Es una oportunidad. Hay 30 realidades que hay en un aula, o 24, 25, ¿no? De acuerdo al número de estudiantes. Entonces, para eso tengo que saber observar, tengo que saber investigar, tengo que investigar cómo son los estudiantes, ¿no? ¿Qué actitudes voy a tener para ordenar, fundamentar, qué cosas debo yo realizar en, en mi aula, ¿no? Y como es bien observación, investigación, pero como también es ciencia, hay principios, ¿no? Y la didáctica tiene principios que nos permiten, ¿no es cierto?, que sea una ciencia didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber estos principios para poder cómo yo voy a hacer la mirada hacia mi salón de clase. Entonces, hay diferentes principios que nosotros vamos a tener que tener como un valor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, las asignaturas, todos los cursos, tenemos que aplicar estos principios que vamos a ver ahora para que podamos orientarnos, ¿no? En el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Debemos emplear estos principios cuando yo entre al aula, ¿no? Muy importante estos principios, ¿ya? Y vamos a ver algunos principios. El primer principio es el principio de individualización, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cada estudiante es uno, ¿no? Que cada estudiante es único frente a nosotros.
frente a ellos mismos y frente a los demás. Y como es único, entonces tiene su propia forma de aprendizaje, ¿no? Como es único, tiene su personalidad, sus características, ¿no? Y entonces el proceso educativo debe adaptarse a ese estudiante. Tenemos que adaptar nuestro trabajo a ese estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos únicos e irrepetibles. Ahora me pueden preguntar, ¿no? Profesor, si en mi clase hay 30 estudiantes, ¿cómo hago? Tengo que hacer este, para los 30 materiales diferentes, distintos. No es así, sino que tenemos que saber que cada estudiante es individual y cada uno tiene que eh, eh, ser atendido. Ahí está varias estrategias, ¿no? Trabajo personalizado, ¿no? De repente en una sesión voy a trabajar con un grupito, ¿no es cierto? Ya llego a ese grupo. Llego, siguiente sesión con otro grupo y así trabajo personalizado, uno a uno, ¿no? Hay estudiantes, no porque tienen más conocimientos o menos conocimientos voy a atenderlo. Todos deben ser atendidos, ¿se dan cuenta? Todos deben ser atendidos en el aula, ¿no? Otra forma también, trabajo personalizado. Si tengo 30, con los 30 tengo que trabajar, ¿no? Pero que es difícil un poco, ¿no es cierto? Trabajar con los 30. Entonces puedo agruparlos por inteligencias. ¿Se dan cuenta? Entonces hay inteligencias que puedo trabajar. Ah, ya, estos son inteligencias lógico-matemático. Lo agrupo, ¿no? Ya tengo un grupito de lógico-matemático. ¿Se dan cuenta? Y cuando hago grupos, ¿no es cierto? Voy a hacer grupos, voy a agarrar de cada inteligencia y armo la, este, grupos heterogéneos. ¿Se dan cuenta? Pero yo tengo que saber que lo que yo enseño a un estudiante, el otro estudiante lo está aprendiendo de otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que saber trabajar con las inteligencias múltiples. ¿Se dan cuenta? Porque hay estudiantes que cada uno es único, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Y esto se tiene que aplicar en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Tengo que saber que yo me dirijo a un estudiante, no va a ser igual con el otro estudiante. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y eso también pasa en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, a mí, profesora, una mamá se acerca y me dice, profesor, ¿por qué el estudiante tal tiene igual que el mío, ¿no? Tiene A igual que mi hijo se ha hecho menos, ¿no es cierto? No ha hecho menos, ha logrado el objetivo, ¿no? Su hijo también ha logrado el objetivo, pero a su hijo le exijo más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque su hijo tiene la capacidad para poder exigirse más. Entonces no le voy a exigir a otro niño que de repente, entonces yo tengo que individualizar la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Porque a uno le exigiré un poco más y a otro le exigiré de acuerdo a sus capacidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante adaptar, ¿no? Las herramientas, ¿no? Las herramientas, ¿no? Si yo le doy una ficha a un estudiante que no ve bien, por ejemplo, y le doy a todos, y el estudiante no ve bien, y no tiene, a veces los papás ni siquiera le compran lentes, ¿no? Y ni saben tampoco que su hijo necesita de los lentes, ¿no es cierto? Yo tengo que investigar ahí, saber con quién estoy trabajando. Entonces, cuento varias veces estudiantes que lamentablemente mm, tienen dificultades de la vista y nosotros le damos el mismo material. Entonces, con una pequeña letritas, entonces tiene problemas con eso. ¿Se dan cuenta? Es muy importante entonces saber adaptar los materiales a cada estudiante, ¿no? Y para eso hay que saber, uno de los, de los procesos pedagógicos es saber
con quién estoy trabajando, ¿no? Con los estudiantes, conocer a los estudiantes. ¿Mm? Importante entonces conocer al estudiante para llegar a él, ¿no? Supongamos que tienen un chico problema, entre comillas, ¿no? Si no conoces al estudiante, siempre va a ser un problema. Entonces primero hay que conocerlo, ¿no? A mí varias veces me ha tocado niños que no quieren trabajar. Una vez que yo lo conocí, por ahí le doy, ¿no? Un chico que le gusta, por ejemplo, que le gustaba el rap, ¿no? Le gustaba el rap, ¿se dan cuenta? Entonces, eh, por ahí le puedo ganar. Si un chico no quiere trabajar, por ahí le puedo ganar. Muy bien, vamos a hacer una clase tipo rap, ¿no? Y ahí captamos la atención de los estudiantes. Qué importante es eso entonces que podemos desarrollar, ¿no? En lo que nosotros desarrollamos. ¿Ya? Entonces, qué importante es eso. Ahí tienes el esto, aplasta nomás el esto. Lo aplasta. Sí, el de abajo, aplasta, pues, del carrito, del carro, nomás aplasta todos, colguías. ¿Ya? Entonces, es muy importante eh, nosotros saber con quién estoy trabajando. ¿De acuerdo? Si hay preguntas, lo pueden hacer, por favor, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente principio. ¿Ya? El principio de socialización. Al igual como el estudiante aprende por sí mismo de manera autónoma, también aprende con los demás, ¿no? Aprende con los demás. Es importante entonces procurar socializar al educando, ¿no? Que trabaje en equipo, que se integre al grupo, al equipo, por medio de los conocimientos, los valores, ¿no? Entonces, es un trabajo del profesor, del docente, enmarcar el contexto social y cultural que le va a permitir esa correspondencia del estudiante con su equipo, ¿no? Nosotros, según Vygotsky, aprendemos con los demás, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber trabajar en equipo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes no saben trabajar en equipo o solamente trabajan en grupo? ¿No es cierto? No es lo mismo grupo que equipo. Entonces, hay que aprender que nosotros tenemos que facilitar a que el estudiante pueda socializar con sus pares, socializar con nosotros mismos, los educadores, ¿no? Con la comunidad educativa. Entonces, ahí hay que hacer equipos, ¿no? Hay que hacer equipos y hay diferentes formas de hacer equipos, ¿no? Ahora, nuevamente, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si ya sabemos que hay grupo determinados, ¿no? En un tipo de inteligencia. A algunos les gusta dibujar, a algunos les gusta hablar más, y así voy uniendo, ¿no? Estoy No puedo juntar a todos los que hablan en un solo lugar, porque imagínense, todos hablan y nadie organiza. Tengo que poner, ¿no? A uno, ¿no? Que habla, otro que sabe dibujar, otro que sabe ser líder, y así voy formando los equipos, ¿no? Entonces, qué importante es trabajar en equipos se llama equipo de especialistas, ¿no? Un estudiante es especialista en dibujo, ya. Un estudiante es especialista en analizar. Un estudiante es especialista en dialogar. Entonces, a cada estudiante le voy formando esos equipos, ¿no? De tal manera que va a haber uno que dibuja, otro que
que canta, otro que es líder, otro que sabe tomar notas, otro que sabe analizar. Y cada uno va a ir cumpliendo su función dentro del equipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante aquí es que socialice. Pues tenemos que enseñarle a que sean líderes, ¿no? Dentro de el equipo que van desarrollando, líderes de acuerdo a su forma de ser, ¿no es cierto? ¿No? Aplicando aquí el principio de individualización. Otro principio es de autonomía, ¿no? Entonces, aquí el estudiante puede tomar sus propias decisiones desde inicial, primaria, secundaria, desde inicial. Los estudiantes tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, no puede haber un profesor o profesora gallina que está protegiendo a los estudiantes. No, tenemos que dejarle que sean libres, ¿no? Que sean autónomos. Para eso tiene que regular sus comportamientos, ¿no? Tenemos que enseñarlo a regular sus comportamientos, poniendo normas, ¿no? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero el estudiante tiene que sentirse libre. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando llega primero de secundaria? ¿Ya? Se acerca un estudiante y te dice, ¿no? Te dice, profesor, ¿me puede ayudar? Ya, muy bien, te ayudo, ¿no? Muy bien. Dentro de un ratito viene, ¿está bien esto, profesor? Y otro ratito, ¿está bien, profesor? ¿Por qué? Porque lamentablemente en primaria no le han trabajado la autonomía, que por sí mismo pueda equivocarse, que por sí mismo pueda tomar sus propias decisiones de éxito, ¿no? Entonces, las tareas que nosotros damos, ¿no es cierto? Es para que logren la autonomía, no para que la mamá lo haga, no para que el profesor lo haga. En el día del logro, por ejemplo, ¿no? Ese profesor que hace. En el día del logro, uy, maquetas tan bonitas, perfectas, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo mandaron a hacer. O la mamá lo hizo, o la misma profesora lo hizo. ¿Se dan cuenta? El mismo profesor lo hizo. Entonces, este principio consiste que tenemos que hacer que los estudiantes sean libres, autónomos, que se aprendan a equivocarse, ¿no? Por ejemplo, viene una mamá, ¿no? Porque le había puesto B a un estudiante, ¿no? Y me enseña su libreta, ¿no? De primaria. Profesor, siempre mi hijo se ha sacado A, D, A, D, A, D, A, D. ¿Qué le estoy enseñando ahí? O sea, ese estudiante, si se saca una B, se cayó abajo. ¿Se dan cuenta? Se cayó abajo. Entonces, yo no puedo poner una D si es que realmente se merece el estudiante. AD es logro destacado y superado. ¿Se dan cuenta? Va más allá del propio aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Yo le pongo una D a ese estudiante que va más allá de lo que yo le he pedido. Incluso me ha sorprendido. ¿Se dan cuenta? No le voy a poner una D a un estudiante porque logró. ¿Se dan cuenta? Ese es A. Entonces, tenemos que aprender a enseñarles a los estudiantes que también pueden equivocarse y que esa B se puede convertir en una A o una D. ¿Se dan cuenta? Pero gracias a este principio de la autonomía, nosotros tenemos que hacer que los estudiantes tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, que se equivoquen. Y si se equivocan, ahí entramos nosotros porque somos facilitadores, somos guías, somos orientadores para que pueda hacer la metacognición, pueda reconocer sus errores y pueda decir en qué puede mejorar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es más significativo que darle la nota por darle, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué importante es este principio de la autonomía que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Ya? Otro principio es el principio de actividad. Bien, a ver, este principio
no dice que le llenemos de actividades a nuestros estudiantes. No dice que nosotros nos llenemos de actividades. ¿Por qué se estresa el docente? Porque está lleno de actividades. Actividades y actividades en el colegio. Viene uno, viene otra actividad y nos estresamos. Ese no es, ese es el principio, ¿no es cierto? ¿No? Ese no es el principio. O sea, no depende la cantidad de actividades, sino la actitud que va tomando ante esa tarea, esa actividad que va. ¿Se dan cuenta? Profesor, mucha tarea. Oye, si te he dejado dos actividades nada más, ¿se dan cuenta? Entonces, yo, por ejemplo, dejo una actividad nada más. Esa actividad, obviamente, para realizar la actividad, tiene un proceso. ¿No es cierto? Proceso uno 2 3 paso 2 paso 3 y piensan que son muchas actividades, pero no, es una sola actividad, solo que tiene varios procesos. Actividad uno identifica, ¿no? Vamos a hacer una pequeña actividad sobre, y van teniendo qué actitud va tomando para lograr una sola actividad. Entonces, cuando hacemos varias actividades, cansa a todos. Cansa a los estudiantes, cansa a los docentes y cansa a los papás. ¿Se dan cuenta? Entonces, este principio de actividad, ¿no? Es cómo el estudiante toma actitudes, ¿no? Ante la actividad. No, yo no quiero hacer nada, ¿cierto? Esa es una actitud. Yo he hecho mal, pero voy a mejorar, profesor. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la retroalimentación, el refuerzo que nosotros damos a los estudiantes para que puedan desarrollar sus actividades. ¿Se dan cuenta? Qué importante es que nosotros hagamos actividades significativas. Significativas. ¿Qué significa significativas? Que parto de la necesidad, de la realidad del estudiante. No porque es bonita, ¿no? Vamos a hacer un volcán, ¿no? El volcán ya lo hizo ya. Bueno, hay actividades, ¿no es cierto? Eh, eh, de inicio, ¿no? Que de inicio es cuando simplemente ya otros lo hicieron, ¿no? Un volcán, porque un volcán ya todos lo hacen, ¿no es cierto? Hay actividades que están con otro nivel, donde ha creado, ha agarrado uno de inicio, creado, y lo ha modificado, ¿no? Y el nivel más alto es que ha creado, ¿no? Desde su propia experiencia, desde la realidad, ¿no? Para solucionar un problema, ¿no? Algo novedoso, innovador. ¿Se dan cuenta? Ahí están las actividades que nosotros debemos. Y estas actividades son el día del logro. Yo no tengo por qué estresarme. Ay, que ya es el día del logro, que tengo que hacer esto, que el otro, ¿no? No, tengo que presentar lo que los estudiantes realizaron. ¿Se dan cuenta? El día del logro no es presentar una actividad la mejor, sino lo que los estudiantes realizaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es aplicar este principio de actividad y no estresarnos, ¿no? Con tantas actividades que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, la idea no es muchas actividades, sino las competencias. Otro principio es el principio de la creatividad. ¿Ya? El principio de la creatividad. Entonces, la creatividad, según Castillejo, es hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, si queremos nosotros darle actividades a los estudiantes, ¿no es cierto? Tenemos que ver el principio de individualización, ¿no? Para que cada estudiante pueda realizar según sus necesidades, según sus potencialidades, ¿no? Podemos trabajarlo en grupo, principio de socialización, ¿no es cierto? Principio de actividad, no llenar de actividades, ¿no es cierto? Y que los estudiantes hagan algo nuevo. El conocimiento previo, ¿no?
lo convierte con el conocimiento nuevo, sale algo nuevo, ¿no? Entonces, la creación personal es es la creatividad, ¿no? Que el estudiante pueda crear, ¿se da cuenta? Entonces, la creatividad tiene dos aspectos importantes: favorecer e impulsar esta capacidad, ¿no es cierto? Y preparar para vivir en un mundo cambiante. Entonces, yo tengo que favorecer la creatividad de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, haz un mapa conceptual, ¿no? Primero tiene que saber el mapa conceptual. Muchos no saben hacer mapa conceptual, ni hacen otro esquema, menos mapa conceptual, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que enseñarle cómo se hace un mapa conceptual. Pero ahí le reduzco, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, hazme un organizador visual, entonces cada estudiante, según sus potencialidades, hará el organizador que conoce, que sabe. ¿Se dan cuenta? Qué importante entonces es impulsar la capacidad de la creatividad, ¿no? Profesor, ¿qué puedo hacer? Utiliza la creatividad en esta actividad, ¿no? Y también prepararles para vivir en un mundo cambiante. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre voy a dar el transcurso de inicial primaria, ¿no? De inicial primaria a secundaria, ¿no? Por lo general en inicial tienen una profesora, primaria también, aunque ya entran otros profesores. En secundaria ya no. En secundaria son varios profesores, 11 profesores por lo menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y cada profesor tiene su forma y estilo de enseñanza. Entonces, el principio de creatividad, me adapto a ese tipo de enseñanza. El estudiante tiene que estar preparado para adaptarse a ese mundo cambiante, ¿no? Entonces no será el mismo profesor de matemática que igual que el de comunicación. Son distintos, ¿no es cierto? Entonces la creatividad me impulsa a mí a vivir ese mundo cambiante de profesores, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es que si yo le dejo una actividad, el estudiante, ¿no? Está preparado para poder vivir ese mundo cambiante de esa actividad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es, podemos hacer creaciones artísticas, ¿no? Podemos hacer descubrimientos científicos. Ahora la tecnología, ¿no? Nos invita a poder realizar varias actividades con la tecnología, ¿no es cierto? Hoy en día los estudiantes ya conocen las herramientas digitales y pueden crear varias cosas, ¿no? Entonces, tenemos que innovar, ¿no? La creatividad nos invita también en la innovación, ¿no? En la inventiva, inventar la originalidad. Entonces, qué importante es que cuando un estudiante va a ser creativo, promovamos la efectividad en la actividad que vamos a desarrollando. ¿Se dan cuenta? Aquí no es una actividad hacer por hacer, sino tiene que ser efectivo, ¿no? Su creatividad le permite ser efectivo, ¿no? Le permite también la creatividad la productividad, ¿no? Y esa productividad tiene que ser con eficacia, con eficiencia. ¿Se dan cuenta? Y obviamente, ¿no? Ya en el plano laboral, la rentabilidad, ¿no? Una persona creativa tiene más posibilidades en su desarrollo profesional. ¿Se dan cuenta? Miren qué importante es este principio de la creatividad cuando nosotros vamos a hacer nuestra clase, ¿no? Hay que permitirle al estudiante que sea creativo, ¿no? Miren, como en la imagen que vimos, ¿no? El niño que es cuando tiene inteligencia musical, agarra la regla, como es el dibujo, y se pone a tocar ahí. Ahí, esa es creatividad. ¿Se dan cuenta? Es creatividad. Solo que tenemos que canalizar esa creatividad. ¿Se dan cuenta? Tenemos que canalizar esa creatividad para el bien de este mundo cambiante. ¿Se dan cuenta? Y el peruano es muy creativo, ¿no? El peruano es muy creativo en todos sus ámbitos, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto
¿no? Cómo es de creativo el peruano, ¿no? Tenemos que entender ahora algunos elementos de la didáctica, ¿no? Elementos didácticos, ¿no? Muchos me dicen, ¿no? La educación, ¿no? Dice, ¿cuál es el elemento más importante, ¿no? Dentro de la educación? Y todos me pueden decir, ¿no? El estudiante es el elemento más importante de la educación. Y eso, para mí, ¿no? Y para muchos pensadores, no es así. El elemento más importante es el docente. Es el docente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el docente? Porque es el ejecutor de la educación. Es el que va a mover la educación. Cambia vidas en la educación. El estudiante no cambia vidas, cambia su propia vida. ¿Se dan cuenta? El docente cambia la realidad de un grupo determinado o cambia la realidad de un estudiante, ¿no? ¿Se dan cuenta? El estudiante, por supuesto, es importante, como el padre de familia es importante. ¿Se dan cuenta? Pero el docente, ese es el elemento más importante de toda la educación y de la didáctica, porque él es el que va a aplicar los ejercicios, va a aplicar las actividades, ¿no es cierto? Y va a orientar a las actividades. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es el estudiante. El estudiante es importante, por supuesto, pero no es el más importante dentro de la educación, dentro de la didáctica. Entonces, tenemos varios elementos. No solamente el profesor es ya porque es el más importante, vamos a... No, no, no. También está el estudiante que puede desarrollar las diferentes actividades. También está el medio geográfico, ¿no? No es lo mismo un estudiante que viene de la costa que de la sierra o de la selva. El medio geográfico va a determinar cómo el estudiante va a asumir una realidad educativa. ¿Se dan cuenta? El aspecto económico también, ¿no? Mientras en un colegio pueden trabajar con hologramas, porque tiene económicamente, pueden trabajar con pizarras interactivas y otro colegio no tiene ni para sentarse. ¿Se dan cuenta? El aspecto cultural, el aspecto social también son elementos muy importantes dentro de la didáctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, o el aspecto social, por ejemplo, hay comunidades, grupos, ¿no? Que trabajan muy bien en equipo, pero hay otros grupos que no trabajan bien en equipo, ¿no? Es el aspecto social donde se desarrolla, se dan cuenta. Yo no quiero trabajar con este, ¿no es cierto? Ese es aspecto social, cultural, se dan cuenta. Por ejemplo, eh, la limpieza en el aula, ¿no? Yo no limpio, porque yo pago para que limpien otros. Eso es cultural, ¿se dan cuenta? Mientras en Japón los estudiantes limpian hasta el fregadero, los baños, todo el colegio, ¿se dan cuenta? Esa es cultura, ¿no? La cultura del éxito, por ejemplo. Mientras nosotros estamos con la cultura de, ya, yo entrego por entregar, cumplí. ¿Se da cuenta? No, yo voy entre la cultura, ¿no? Yo entrego el mejor trabajo que pueda haber, no importa el área. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren el aspecto cultural y social, ¿eh? Mientras en el Perú priorizan, entre comillas, áreas, ¿no? En otros no. ¿Qué priorizan? Arte. ¿Se dan cuenta? Y nosotros matemática, comunicación. Y eso no podemos devalorar, ¿no? Si yo priorizo una, no significa que desatiendo la otra. Los métodos y técnicas de enseñanza que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Algunos elementos como las técnicas, los métodos, ¿no? ¿Qué método tiene tu colegio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el método que están aplicando? ¿Se dan cuenta? Hay colegios que utilizan diferentes métodos, ¿no? Montessori, el Helicoidal,
etcétera, ¿no? Los contenidos, qué contenido nosotros planteamos, ¿no? En el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos para poder desarrollar los aprendizajes? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son diferentes elementos para poder tener en cuenta la didáctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el docente? ¿No? Un docente tiene que saber quién es para poder desarrollar una actividad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, a mí me dicen, profesor, haga una dinámica. Yo no sé hacer dinámicas, ¿no? No es o sea, yo de hacer dinámica, ¿se dan cuenta? A otro profesor le dirán, profesor, haga una dinámica. Y qué bueno haciendo dinámica, acá está con otro, ¿se dan cuenta? ¿No? Profesor, si me dice, profesor, hágame un debate, uy, yo ahí entro, ¿no? Entro al debate. Ah, otro profesor no podrá entrar porque no sabe cómo hacer un debate. Profesor, vamos a utilizar la inteligencia artificial dentro del aula. Ah, muy bien. Otros dirán no. ¿Se dan cuenta? Todo depende del docente, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, hay que trabajar con los celulares. Hay que trabajar con los celulares en el aula. Utilizar herramientas digitales. No, se dan cuenta. Eso va a depender del docente cómo va aplicando los diferentes elementos de la didáctica, ¿no? ¿No? Materiales, recursos, técnicas, etcétera, ¿no? Y ahí está la formación, ¿no? La formación pedagógica que van teniendo ustedes y nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver las diferencias entre conceptos, ¿no? Para que podamos saber de qué estamos hablando. ¿Ya? Hemos visto ya algunos principios, no son todos, pero son los principales para poder aplicarlo en nuestras aulas, ¿no? Bien, vamos a ver esas diferencias. El método, la estrategia, técnicas y actividades. Todo parte de el sistema de pensamiento del docente, ¿no? De los estudiantes, de los padres de familia, del colegio del Perú, ¿no? ¿Qué métodos utilizamos? ¿Qué es un método? Es un sistema de pensamiento que va a orientar la acción educativa. ¿Se dan cuenta? Todo parte del sistema de pensamiento. Si yo quiero, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar herramientas digitales. Todo parte del sistema de pensamiento, ¿no? El aprendizaje con aprendizaje digital. Quiero que trabajen los chicos con equipos, ¿no? En equipos. Ah, sistema de pensamiento, de aprendizaje cooperativo, colaborativo. ¿Se dan cuenta? Sistema de pensamiento. ¿Se dan cuenta? Quiero que trabajen los estudiantes más los valores, ¿no es cierto? Ah, el sistema de pensamiento humanista. Y así, ¿no? Tengo que saber qué sistema de pensamiento estoy teniendo yo como docente para aplicar, ¿no? La didáctica. Luego de tener el sistema de pensamiento, me permite a mí tener la estrategia. ¿Qué son las estrategias? Es un conjunto de procedimientos. Si es un conjunto de procedimientos, hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? Que apoyados con la técnica van a permitir el desarrollo de los aprendizajes. ¿Se dan cuenta? Pero hay un conjunto, unos pasos determinados para lograr el sistema de pensamiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el método Montessori tiene unos pasos, ¿no? Tiene estrategias para poder desarrollar el método. ¿Se dan cuenta? Luego de la estrategia también tenemos que tener la técnica, ¿no? Que son procedimientos también, pero que son más didácticos, ¿no? Que realizan una parte del aprendizaje que sigue con la estrategia. ¿Se dan cuenta? Es una parte que va desarrollando el aprendizaje, ¿no? Entonces yo quiero desarrollar un sistema de pensamiento, utilizo la estrategia, utilizo la técnica y utilizo las
actividades. Miren cómo se va de menor a mayor, ¿no? De menor, que son las actividades, hasta lograr el método. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué son las actividades? Son partes más pequeñas, técnicas específicas, ¿no? De la ejecución de la técnica, ¿no? Que permiten que en cada grupo se puedan desarrollar. ¿Se dan cuenta? Entonces yo quiero, es como en los procesos cognitivos, ¿no? Yo quiero analizar, ¿no es cierto? El analizar. Para analizar, tengo que tener diferentes actividades. Primero, identificación del material que me están dando, ¿no? No puedo yo analizar si primero no identifico lo que yo quiero. O sea, vamos a analizar las plantas. Tengo que identificar qué planta es. Primer paso. Luego descompongo todo en sus partes. Y así voy haciendo hasta llegar el análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que entender esto, que yo quiero hacer un proceso didáctico, tengo que tener ese proceso de pensamiento, ¿no? Si no tengo ese proceso de pensamiento, entonces voy a decir, uy, qué difícil es. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial dentro de la educación. Entonces, tienen que entender cuál es ese proceso de pensamiento que orienta el uso de la inteligencia artificial en el aula. ¿Se dan cuenta? Pues yo quiero trabajar en equipos, ¿no? Prefiero trabajar en proyectos individuales de cada área. Ese es su sistema de pensamiento. Pero si queremos entrar al proyecto interdisciplinario, ese es otro sistema de pensamiento. ¿No? Yo prefiero trabajar solo, ¿no? En mi área nada más, sistema de pensamiento. No, hay que trabajar interdisciplinario, un proyecto, varias áreas, sistema de pensamiento. ¿Se dan cuenta? Pues tenemos que saber cómo cambiar. Si queremos aplicar un método, tenemos que cambiar el sistema de pensamiento de los estudiantes, los padres de familia, ¿no? De la comunidad educativa. Entonces, hay diferentes métodos, ¿no? Hay diferentes métodos didácticos para poder desarrollar, ¿no? Ya sea para reforzar el razonamiento, puede ser inductivo, deductivo o mixto. Quiero que asimilen los conocimientos, ¿no? El método analítico, sintético, mixto. Entonces va a depender mucho qué es lo que yo tengo, cuál es mi objetivo para poder desarrollar el sistema de pensamiento, ¿no? Quiero que los estudiantes participen en el conocimiento. Puede ser de manera dogmática o heurística. Quiero que haya una conexión del saber de manera intuitiva o simbólica, ¿no? Quiero que tengan más actitudes los estudiantes, actitud pasiva o actitud más activa, ¿no? Quiero a trabajar la agrupación de asignaturas, por ejemplo, la globalización y sin globalizar, ¿no? Por ejemplo, los proyectos integrados. ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender del método que tú quieras para trabajar en el aula, en el colegio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? Bien. A ver, hay diferentes estrategias, ya, que nosotros podemos aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, la resolución de ejercicios y problemas, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, ¿cierto? Pero hay unos pasos para aplicar esa estrategia. Podemos usar la lección magisterial, como estoy haciendo ahora, ¿no? Que es una exposición, ¿no? Más académica, ¿no? Tiene que haber dominio del tema,
¿no? Entonces, muy importante, esa es una lección magistral, ¿no? Puedo hacer estudios de casos, ¿no? Donde parto de un problema real, ¿no es cierto? Y analizo ese problema. Puedo el aprendizaje orientado a proyectos o hay parte de también de problema, ¿no es cierto? Y tiene unos pasos determinados para poder hacer el proyecto. ¿Se dan cuenta? Puedo hacer contratos de aprendizaje, ¿no? Para hacer normas, etcétera, ¿no? Portafolios que podemos realizar. Puedo utilizar la estrategia colaborativa, ¿no? El aprendizaje colaborativo, donde se trabaja en equipo, ¿no? Ahí es el trabajo en equipo. Trabajar a través de foros, debates, etcétera, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, ¿no? Aquí nosotros los docentes somos facilitadores y orientadores, ¿no? Los estudiantes son los que buscan el problema o nosotros mismos lo podemos plantear el problema y ellos buscan las soluciones, ¿no? La enseñanza problemática, ¿no? A través de problemas determinados de la realidad, de su entorno, del estudiante, ¿no? Y ellos participan activamente para poder prestar eh, la, las soluciones, ¿no? Aprendizaje cooperativo, ¿no? Eso es un aprendizaje entre pares, ¿no? Entre ellos mismos, los mismos estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen un papel activo dentro de esta estrategia, ¿no? Como ven, son varias estrategias que nosotros podemos ver dentro de la didáctica, ¿no? En este momento no vamos a entrar a eso, más adelante vamos a verlo, ¿no? Hay diferentes estrategias, ¿no? Como les dije, el aprendizaje cooperativo basado en problemas. Miren la diferencia entre evidencias de aprendizaje, ¿ya? Para poderlo tener en cuenta, ¿no? Las evidencias de aprendizaje pueden ser mapas conceptuales, mapas mentales, cartografías, la heurística, cuadros comparativos, informe de práctica, informe de campo, organizadores gráficos. Estas evidencias de acuerdo a la estrategia que uno va desarrollando, ¿no? Y hay instrumentos de evaluación también como lista de cotejos, pruebas escritas, mapas de aprendizaje, pruebas problema, diferentes, ¿no? Las rúbricas, ¿no? Diferentes herramientas, instrumentos, perdón, de aprendizaje, de evaluación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí importante es que nosotros analicemos estas herramientas para poder trabajarlas. ¿Ya? Por otro lado, también cada área tiene sus propias estrategias, ¿no? Que ayudan a desarrollar mejor el aprendizaje, ¿no? La enseñanza y aprendizaje, ¿no? Cada área tiene sus propios procesos didácticos, ¿no? Que tenemos que saber, ¿no? Se supone que cada docente de su área tiene que saber, ¿no? Estos procesos didácticos, ¿no? Por ejemplo, matemática, ¿no? En matemática está, actúa y piensa matemáticamente, la resolución de problemas, ¿no? Hay estrategias determinadas para la resolución de problemas, ¿no? Entre está comprender el problema, busca estrategias, la representación, la formalización, la reflexión y la transferencia, ¿no? Esa es una estrategia. Obviamente hay más estrategias, ¿no? Hay más estrategias en matemática. ¿Se dan cuenta? En comunicación, el antes, durante y después, ¿no? Que todos podemos usarla. Miren, todas estas estrategias, ¿no? Estos procesos podemos usarlo en mi área también, ¿no? Comunicación, por ejemplo, el antes, durante y después, lo puedo usar en matemática, en CIT, en educación física, antes, durante y después, ¿no? Son estrategias que vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, eh, el antes y durante y después, ¿no? La planificación, la textualización, la revisión. ¿En cuenta? En personal social, ¿no?
Miren, hay vivencias de experiencias, diálogo a partir de la experiencia y la transferencia a otras situaciones, ¿no? Otro, la problematización, análisis y toma de decisiones. Miren, diferentes que, ¿no? Procesos que podemos nosotros verlo dentro de cada área, ¿no? En CIT, ¿no? El pensamiento, planteamiento del problema, la hipótesis, el plan de acción, el análisis de resultados, ¿no? La estructura, la evaluación y comunicación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso va a depender de cada área. Cada área tiene sus propios procesos didácticos, ¿no? Entonces, hay procesos pedagógicos, ¿no? Los procesos pedagógicos son los saberes previos, ¿no? El propósito, la problematización, la gestión y acompañamiento, la evaluación y la motivación. Entonces, en cada de esos procesos pedagógicos, ¿no? Tiene también sus propias estrategias, ¿no? Por ejemplo, en saberes previos, ¿no? En saberes previos puedo hacer lluvia de ideas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hay estrategias determinadas para cada proceso, ¿no? Y yo tengo que saber dentro de mi área estos procesos pedagógicos para poder aplicarlas, ¿no? En mi determinada área. ¿Se da cuenta? Muy importante entonces que nosotros desarrollemos este punto, ¿ya? Entonces, con esto estamos terminando esta parte muy importante que ustedes pueden ir analizando, ¿ya? Espero sus comentarios, muy importante para que podamos conversar este punto.